Soy Adolfo Alvarado Belloso, dentro del conversatorio virtual sobre temas procesales que la Academia Argentina de Derecho Procesal realiza como tarea de extensión universitaria por la maestría en Derecho Procesal de la Universidad Nacional de Rosario, de cuyas aulas egresó primero como magíster en Derecho Procesal y luego como doctor en Derecho, nuestro invitado de hoy, que es Germán Bauché, que es jefe de la Defensa Pública en Lomas de Zamora, profesor de grado y posgrado en la Universidad de Lomas de Zamora, donde me place decir que en su momento ideó una carrera de especialización que estuvo acreditada por OCONEAU, que me obsequió la dirección de esa carrera, que él la coordinó muy eficientemente, y con los años, no sé por qué, hemos dejado de darla, porque la universidad la sacó del currículum de las asignaturas. Como defensor tiene una vasta trayectoria, es conferencista internacional, y tiene también una importante obra publicada, entre ellos un libro que lo editó la Fundación para el Desarrollo de las Ciencias Jurídicas, que es la que patrocina todo esto, que lo llamó Diente de León, donde se ocupa de la modernísima justicia restaurativa. Yo, conversando con él previamente, Germán es mi amigo, me ha acompañado mucho durante estos años que hemos compartido desde que ingresó como alumno en la maestría. Lo llamé para decirle, ¿qué es eso de la justicia restaurativa? Porque yo de eso no sé absolutamente nada. No sé si quiero saber todavía, pero bueno, pero como no sé y quiero en este momento intentar saberlo, lo invité a este conversatorio para que nos lo explique. Y por eso, mi querido Germán, bienvenido. Con un fuerte abrazo, te doy la más cordial bienvenida. Y yo te dejé la pregunta. ¿Qué es eso de la justicia restaurativa? Bueno, buenas tardes, Adolfo. Realmente para mí es un gusto tener un conversatorio con el doctor Alvarado Belloso, al cual no solamente admiro, no solamente leo permanentemente, no solamente está presente en todos los documentos que presentamos ante los distintos congresos internacionales. A uno de justicia restaurativa también lo tienen a usted presente, doctor, y ahora vamos a ver por qué. Y un gusto, porque además yo tuve la oportunidad de decirle que también aprendí a llevar adelante la profesión, a amar la profesión y a disfrutar de la comensalidad nacida de los congresos que usted organizaba o que usted participaba en algún momento, ¿no? Y para mí es un gusto inmenso poder dialogar con usted. Usted nos enseña muy bien dentro de las clases. Gusto compartido, Germán. Gracias. Continúen. Usted nos enseña en los cursos de Derecho Procesal, de Teoría General del Proceso, tanto de grado como de posgrado, que existen soluciones heterocompositivas y soluciones autocompositivas. Le da poquita importancia a las autocompositivas en su extensión, las nombra, las presenta muy bien, correctamente, profundiza en las heterocompositivas y después de enumerarlas, de presentarlas, nos enseña una correcta, una debida forma de resolver resolver estos conflictos a través de una solución heterocompositiva. Y ahí nos enseña qué es el proceso y cómo debe ser legislado correctamente la idea lógica del proceso cuando tiene que ser llevado a una ley. Y a través de usted conocemos, podemos decir, la única o la mejor forma de resolver un conflicto a través de una vía heterocompositiva. Y yo quiero presentarle cuál es la mejor forma, la forma correcta, la forma que responde a una idea lógica de diálogo de una solución autocompositiva. Entonces lo primero que quiero manifestar es que todo lo que tiene que ver con el tema de justicia restaurativa tiene que ver con una solución autocompositiva de los conflictos que en forma guiada. Bien sabemos
como usted también lo dice, que se recurre a la idea de proceso, ya técnicamente se establece un litigio, se manifiesta a través de una acción procesal una pretensión que tiene alguna de las partes, y de esa manera se lleva adelante un diálogo adversarial. Nosotros lo que proponemos es ahondar en las posibilidades que tienen las personas para llevar adelante un diálogo entre ellas mismas para autocomponer un conflicto. Y lo usamos a través de un diálogo. Un diálogo que, así como alguien cuando quiere ir ante un juez lo hace porque se ha roto la posibilidad de dialogar entre las partes que están en conflicto, acá también manifestamos que las partes que están en conflicto, los adversarios que están en conflicto, si estamos hablando de justicia restaurativa podemos hablar de víctima y victimario, ellos han perdido la posibilidad de resolver este conflicto en forma dialogada entre ellos. Y lo que proponemos nosotros es que vuelvan a tener la posibilidad de dialogar hasta conseguir entre ellos satisfacer sus necesidades. Entonces, lo primero que pregunta inicial, Germán. Estamos hablando entonces de un conflicto de naturaleza penal. Estamos hablando de un conflicto de naturaleza penal en sus orígenes, ¿sí? Nosotros lo que decimos es que resolvemos, dialogamos, hasta poder resolver un conflicto entre dos personas o dos grupos de personas que tiene como una imputación jurídica de carácter penal. Tiene una imputación jurídica de carácter penal. Es lo que uno se denomina comúnmente o está calificado como un delito, pero que a nosotros lo que nos interesa resolver y dialogar es acerca del conflicto entre las partes. Las víctimas y victimario, en última instancia, aunque la ley lo califique como un delito, lo que tienen entre ellos es realmente un conflicto. Uno ha agredido a otra persona. Y esto es lo que tratamos de trabajar. Entendí. Entonces, la justicia restaurativa está ya denominada hasta por los documentos internacionales como una manifestación del derecho penal. Pero es una manifestación del derecho penal de carácter humanitario y responde a una escuela criminológica que como escuela criminológica tiene por primera vez en la historia en cuenta cuáles son las necesidades de la víctima, cuáles son las necesidades del victimario, como victimario y víctima a la vez, y cuáles son las necesidades de la sociedad como víctima, pero también como responsable de sus emergentes. Oye, Germán, ¿algo tuvo que ver para el desarrollo de esta cosa tan interesante, aquella mediación penal que instrumentó Héctor Superti cuando fue ministro de Justicia y Derechos Humanos hace unos 15 o 20 años en la provincia? Sí, Héctor Superti nos ha enseñado mucho, ¿no? No solamente nos enseñó el concepto de mediación penal, sino nos enseñó también que en el conflicto, en algún momento histórico, el sistema inquisitivo le había expropiado el conflicto a la víctima y que eso impedía que realmente se pueda resolver este conflicto teniendo en cuenta las necesidades de las partes. Porque cuando se expropia el conflicto a la víctima y se enfrenta nada más que al Estado, representado ya sea por un juez en el caso de los sistemas inquisitivos o por un fiscal como corresponde en los sistemas de parte, en los sistemas acusatorios, cuando se expropia el conflicto a la víctima, ya no podemos hablar de que la sentencia va a tener en cuenta las necesidades de la víctima, porque la víctima había quedado separada de este conflicto. Y Héctor Superti, antes de ser ministro, ya nos enseñaba en muchos de sus libros y en muchas de sus disertaciones la necesidad imperiosa de tener en cuenta cuáles eran las necesidades y las falencias que tenía la víctima. Él lo hablaba dentro del proceso. Yo te interrumpo porque para quien nos está escuchando puede que no se entienda qué es esto de la expropiación de la acción penal, ¿no?
Yo quiero una digresión de 2 minutos. Dice Michel Foucault, en su preciosísima obra La verdad y las formas jurídicas, cuya lectura hay que tener sí o sí para entender el problema, Seguro. que alrededor del año 1500, circa 1500, dice él, por necesidades económicas, las coronas europeas tomaron la acción penal y los reyes evitaron que las víctimas pudieran proceder directamente contra los victimarios. Recordemos que en Roma el victimario la víctima podía tomarlo al victimario y venderlo como al peso o como esclavo de Trastevere. Y entonces lo que hacían era expropiar la acción penal que la hacía un procurador fiscal, un promotor fiscal, pero no para evitar la justicia por mano propia como hasta entonces, sino para buscar una condena que tuviera además una exacción de dinero, una confiscación de bienes, que es lo que se buscaba para rehabilitar las arcas perdidas, ¿no? O sea, que estamos hablando de 500 años de que estamos hablando de esto. Y ahora puesto de moda en los últimos años. Sí, eso es esa idea de los estados jóvenes de excluir a la víctima para que el fruto de la condena enriquezca las arcas, la toman en verdad de lo que surge del Concilio de Letrán de 1215, ¿no? En donde la Iglesia perfecciona un sistema inquisitivo que había nacido unos años antes, perfecciona un sistema inquisitivo y manifiesta que aquellas personas que son condenadas no solamente van a sufrir las condenas en sus cuerpos, sino que también se le va a expropiar los bienes que tenga. O sea, la sentencia iba a afectar a la persona, iba a afectar a los descendientes de esa persona, pero también y sobre todo iba a afectar a los bienes del condenado. Entonces, para que esos bienes del condenado no pasen como debería ser al actor, al damnificado, se produce un cambio en la iglesia diciendo que el pecado ofendía a la iglesia. Era un hecho que ofendía sobre todo a la iglesia. Y posteriormente, como usted muy bien dice, estos estados jóvenes, para enriquecerse, para poder primero subsistir y después fortalecerse, utilizan el mismo método. Dicen, ya no es el daño el que ofende, el que lastima a la víctima, sino ahora el delito, la infracción a la ley, ofende al Estado. Entonces ya no se habla de daño, sino se habla de infracción a la ley y es necesario correr a la víctima para poder hacerse cargo de todos los bienes que se le expropian. Por supuesto que es así. Por esto la justicia restaurativa, que empieza a incorporar primero a través de las mediaciones penales y después a través de procesos un poquito más completos, a mi manera de ver, que una mediación penal, empieza a poner en crisis toda esta operatoria nacida del derecho penal moderno y de su instrumento, el derecho procesal moderno. Y lo pone en crisis diciendo, en verdad, este conflicto afecta a los intereses posiblemente del Estado, a los intereses de la República, puede afectar a la sociedad, pero por sobre todas las cosas afecta a la víctima. Y para poder subsanar ese hecho hay que tener en cuenta cuáles son las necesidades de la víctima. ¿Y cómo otra interrupción, porque estás haciendo muy bien la historia. Yo quiero recordar que pasado toda esa etapa de la oscuridad del medioevo, en la Argentina hemos tenido la presencia de la víctima en el proceso penal durante los primeros 40 o 50 años del siglo pasado, a través de la figura del querellante. Claro. Una figura aceptada por todos los códigos procesales. En Santa Fe, hasta mediados de los años 50, 58, 59, el querellante acá funcionaba bien, pero molestaba a los jueces. Molestaba a los jueces y molestaba particularmente a los fiscales, pidiendo... ya era un querellante autónomo, totalmente autónomo, ¿cierto? Y yo lo tengo presente, yo soy testigo presencial de esto, no, a mí no me lo contaron.
hubo un lobby muy importante de jueces correccionales en mi provincia, a principios de la década de los 60, que lograron evitar la figura del querellante, de hecho hasta hoy, porque en la mitad del país no hay querellante. Es decir, lo que vos dijiste, se le expropió ya totalmente a la víctima, ni siquiera el derecho al pataleo, ni siquiera el derecho de poder pretender una punición efectiva para el imputado, ¿no? Eso fue muy grave, ¿eh? O sea que esto que me estás diciendo me empieza a gustar mucho. Sí, claro, además hay bastantes limitaciones que se le imponen a la querella, ¿no? Acá en la provincia de Buenos Aires se llama particular damnificado. Primero, se le ponen muchas limitaciones a nivel legislativo, o sea, la querella, el particular damnificado, solo colabora con el fiscal. Y si el fiscal no tiene interés, es muy difícil que pueda llevar adelante la investigación. Colabora, pero además el objetivo es colaborar para obtener una pena sobre el imputado, no para, reitero el concepto, para ver cuáles son sus necesidades. Y la otra limitación que se le impone es la de la práctica judicial, en donde obviamente tanto los jueces de garantías como los jueces que tienen que aceptar la figura de querellante son reacios a hacerlo, eso seguro. Claro que sí, sí. Bueno, en este mundo surgió el concepto de justicia restaurativa. Por lo que voy entendiendo, yo voy a solucionar civilmente un problema de origen penal. Sí. Usted va a resolver, y lo corrijo si me permite, no civilmente, no penalmente. Usted va a resolver un conflicto entre dos personas. ¿Sí? A nosotros nos interesa cuál es el conflicto entre dos personas. Que puede tener, claro, un carácter económico, que puede tener otras aristas, que Te puede devuelvo tener... la bicicleta que te robé, te devuelvo la bicicleta que te robé. Y eso puede ser parte. Mire, le cuento, dentro de un procedimiento restaurativo hay varias etapas que hay que tener en cuenta. La primera es, hablamos primero con la víctima, a ver si está dispuesta a dialogar con su victimario, a los efectos de ver cuáles son sus necesidades, a los efectos de ver qué inquietudes tiene con el hecho que le sucedió. Luego hablamos con el supuesto victimario para ver si también está dispuesto a llevar adelante ese diálogo. Puestos a dialogar, tenemos internamente que superar distintas etapas. No solamente la devolución de la bicicleta en el caso que usted dijo. Primero, el reconocimiento del hecho como un hecho disvalioso. Lo segundo es el pedido de disculpas por lo que se hizo, que no es menor, porque mucha gente, la necesidad que tiene la víctima es que se le pida disculpas. Tercero, dar las explicaciones que la víctima necesita. ¿Por qué lo hizo? ¿Qué lo motivó? ¿Sí? ¿Por qué la eligieron como víctima a ella o a él? Cuarto, es el resarcimiento. Y ahí sí hablamos de la devolución de la bicicleta, un resarcimiento económico, o lo que parezca necesario hacerlo. Y quinto, y que es muy importante, y esto separa la mediación penal de lo que es un proceso restaurativo, quinto es un compromiso de no reiterancia. O sea, el victimario se compromete a no reiterar ese tipo de hechos. Con otras personas. Con otras personas. Bueno. Sí, sí. ¿Sí? Y ahí abrimos dos posibilidades. Una, que si el hecho es menor, no es necesario que la persona ingrese en programa. Y dos, cuando el hecho tiene que ver con otras circunstancias que hacen a la persona del victimario, le proponemos o lo condicionamos a que entre dentro de algún programa para colaborar en el cambio de sus actitudes de vida. Por ejemplo, si tiene dependencia a alguna droga, si cometió ese hecho porque es alcohólico, si cometió ese hecho porque tiene alguna característica que lo llevaba a él a no tener la valoración sobre los bienes o las personas, sobre los bienes o las otras personas, ¿no? Entonces es algo un poco más completo, a mi manera de ver, que esa idea de mediación penal. Hay algo un poco más profundo, ¿no? En lo que te enseña tu práctica, ¿cuáles son las necesidades más notorias para llegar a esto? Bueno,
La necesidad es más notoria, claramente hablando en el ámbito penal, es que ya está muy difundido y muy claro que lo que es la sanción de la pena privativa de la libertad no corrige conductas, el castigo no corrige conductas, las prisiones, no solamente las que tenemos en Argentina, las penas privativas de la libertad en general no socializan ni resocializan a nadie, ¿no? Entonces, desde más o menos, desde el principio de la década del 70, empezó a verse que seguir aplicando este derecho penal moderno y seguir aplicando estos principios del derecho procesal moderno no nos llevaban a ningún sitio bueno, a ningún destino bueno, y empezó a buscarse salidas alternativas. Primero se empezó a buscar este concepto de justicia restaurativa como salidas alternativas. Y después se dijo, esto es algo más que una salida restaurativa, es una forma distinta de resolver un conflicto que tiene una imputación jurídica de carácter penal. Y está basado sobre todo, o por lo menos todos los que empezamos a trabajar justicia restaurativa desde el ámbito del derecho penal, en la insatisfacción de cómo funciona el sistema en sí mismo, ¿no? Yo acepto que conforme con la Constitución, las cárceles deben ser sanas y limpias, que no lo son. Para reeducación del preso, y eso es una reeducación para mal. El ILANUD, que es el Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para el Desarrollo y Prevención del Delito, hace años ha revelado que el 72-75% de los presos en América Latina son presos preventivamente, son presos sin condena. Entonces, en este mundo, donde claramente la pena no resuelve nada, a pesar de que la prensa amarilla está queriendo cada día mayores penas para todo, y encarcelarlos de ahora para siempre a todo el mundo, esto estoy de acuerdo contigo, no sirve. No sirve y no hay dejo de que pueda mejorar esta situación. No, por supuesto. No sirve no solamente por su aplicación, sino que ya sabemos que la pena no cumple las funciones que mencionan los textos legales. La pena no socializa ni resocializa, esto lo sabemos. Y también sabemos que no podemos dejar de aplicar pena en determinados hechos o a determinadas personas. Por eso nosotros somos muy claros y muy prolijos en elegir los perfiles de las personas que pueden pasar por los procesos restaurativos. Allí dos preguntas. ¿Esto opera en un sistema de criterio de oportunidad? Esto opera en un sistema de criterio de oportunidad. Sí. ¿Podés explicarlo, por favor, qué es eso? Sí, en el ámbito del derecho penal existen dos sistemas para sostener investigaciones. Uno es el sistema del principio de legalidad, en donde el fiscal, que es la persona encargada de investigar y después llevar a juicio los delitos que se cometen en su jurisdicción, el fiscal está obligado a investigar todos y cada uno de los hechos hasta llegar a la condena o hasta que no puede investigar más y tiene que desistir de esa investigación. El sistema de oportunidad, que acá se empezó a utilizar hace relativamente poco tiempo, pero que hay países que lo han tenido históricamente, es un sistema que permite que haya un criterio de política de persecución criminal que diga qué tipo de hechos se van a investigar profundamente hasta el final y qué tipos de hechos no se van a investigar o se va a dejar investigar. Y en el medio hay una cantidad de hechos que se van a investigar, pero que pueden ser resueltos, que pueden ser concluidos sin necesidad de llegar a una sentencia definitiva a través de un juicio. Y eso es aplicar un sistema de oportunidad que dice, a esta persona no hace falta que si me trae un acuerdo que satisfaga lo que el fiscal cree que puede ser algo bueno, que la solución puede ser buena, acepta esa solución que le proponen las partes, por ejemplo, o
en el caso de la suspensión de juicio a prueba, el imputado le ofrece decir, yo voy a hacer tal y cuales cosas a cambio de que no avance el juicio, que no avance el proceso. Y eso es lo que sería un sistema de oportunidad. Por supuesto Contame, que... ¿en tu experiencia funcionó eso? ¿La Sí, suspensión de juicio a prueba funciona? la suspensión de juicio a prueba, a mi gusto, es un instituto que no es muy aceptado porque en verdad no trae compromisos reales de parte del imputado. O sea, le evita una sentencia, le evita un juicio, pero al imputado no lo compromete, porque dice, bueno, voy a hacer tales o cuales cosas, pero no lo involucra personalmente, como lo hace, por ejemplo, los procesos de mediación penal o de justicia restaurativa, en donde la persona manifiesta su interés de no delinquir más, manifiesta su interés de dar explicaciones, de pedir disculpas, de resarcir a la víctima. Bien. Funciona mucho más. Y funciona tanto que nosotros tenemos en Lomas de Zamora, dependiente de la Defensoría General de Lomas de Zamora, hay un servicio de justicia restaurativa del joven en conflicto con la ley penal. Y tenemos muy bien documentado dos cosas muy fuertes, muy importantes. El primero es que tenemos documentado que el nivel de reiterancia de los jóvenes que pasan por el servicio de justicia restaurativa nuestro, el nivel de reiterancia es más o menos el 9%. Y el nivel de reiterancia, y nombro reiterancia no reincidencia porque son jóvenes, menores de 18 años, el nivel de reiterancia de los que pasan por el servicio de justicia ordinaria es del 66%, 65-66%. Diferencia esencial. 7 veces, estamos hablando de 7 veces menos. Y otro ítem, otro parámetro que tenemos documentado es el nivel de satisfacción de las víctimas que pasan por los servicios de justicia restaurativa. Llenos de WhatsApp, llenos de cartas manuscritas, llenos de mensajes, llenos de afirmaciones de la víctima que agradecen haber sido escuchadas, que agradecen haber sido atendida en forma personal, que agradecen que se le haya tenido en cuenta cuáles son sus necesidades, que agradecen que se le haya bajado el nivel de presión cuando el joven le manifiesta que no es que lo eligió por algún motivo, sino que eligió al azar quién era su víctima. Y esos dos parámetros nos llevan a nosotros, nos impulsan a nosotros a seguir caminando en esta práctica. ¿Cuánta gente tenés contigo ahí trabajando en eso? Bueno, eso tendríamos que hablar de dos círculos concéntricos. Por un lado, tenemos la gente que está trabajando concretamente en el área de justicia restaurativa, que son empleados o funcionarios judiciales y algunos peritos judiciales que todos están capacitados en mediación y mediación penal. Todos tienen los instrumentos para llevar adelante estos procesos de diálogo y de justicia restaurativa. Y ellos son 2 funcionarios judiciales, 5 empleados y 2 psicólogos. Pero en un círculo mayor están sensibilizados y formados todos los fiscales del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, todos los defensores públicos del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil y los peritos que trabajan en el cuerpo técnico de la Corte. Lo que hemos logrado en Lomas de Zamora es poder sensibilizar sobre este tema, poder formar en este tema a todos los operadores, fiscales, defensores, el cuerpo técnico de la Corte, algunos jueces, y esto nos permitió a nosotros que se nos deriven muchas causas, que se nos deriven muchos hechos para que podamos trabajarlo en el ámbito concreto, en el núcleo del área de justicia restaurativa. Oye, y ese círculo pequeño, ¿a qué universo de población llega? Bueno, nosotros no llegamos necesariamente a la gente, a nosotros se nos derivan las causas que están investigando los fiscales. Y tenemos un universo cada vez mayor, porque cada vez mayor en dos sentidos. Mayor en la cantidad de causas que nos derivan los fiscales, que al principio eran reacios
y corresponde que lo sean porque son fiscales y fueron formados como fiscales. Definimos un fiscal y bueno, es el representante del Estado, el representante de la sociedad, depende de quién lo quiera expresar o cómo lo exprese, que se encarga de investigar y acusar a la persona que cometió un delito. Entonces nos costó convencerlo de que además de eso puede haber también la posibilidad de otro tipo de solución. Entonces nos van derivando cada vez más cantidad de causas, pero también nos van derivando conflictos que tienen una gravedad mayor. Empezaron derivándonos hechos menores y ahora nos están derivando hechos gravísimos. Y eso... ¿Cómo cuáles, por ejemplo? ¿Cómo cuáles? Y tenemos el caso de un homicidio, de la madre de un joven asesinado por el amigo de su hijo, que también es otro joven, y ella quiere saber cómo puede ser que siendo ellos tan amigos, uno de los dos mata al otro. Y ese es el dolor de ella. El dolor de ella, como madre por supuesto tiene el dolor de toda madre, pero además tiene un dolor extra que es no entender cómo puede ser que el amigo de su hijo haya cometido ese hecho. Y esa es la inquietud que tiene. En esos casos, por supuesto, doctor, nosotros no pedimos que no haya una aplicación de una pena, no pedimos que necesariamente la causa se archive, pero sí decimos que nosotros vamos a poder dialogar entre las partes involucradas para que puedan entre ellos pacificarse, porque eso también es un concepto importante. Oye, y llega la pacificación, esa señora, el chico cuando le explique, ¿puede pacificarlo de verdad? ¿De verdad? ¿Has visto resultados que le dé un beso al amigo del hijo? Estamos llevando adelante ese proceso, pero yo le puedo decir que he visto delitos donde hubo lesiones bastante difíciles, donde hubo hechos bastante graves, en donde las partes se han pacificado y han podido dialogar entre ellos y han podido tranquilizarse. Pacificar sus ánimos no quiere decir que vayan a ser amigos posteriormente, doctor. Que esta mujer... Que no haya rencores, eso significa. Que no haya rencores, que haya la tranquilidad posible después de haber pasado un hecho tan grande, ¿no? Seguramente que esa mujer va a convivir, va a estar toda la vida conviviendo con un sufrimiento muy grande, pero si lo logra hacer a través, de forma más pacífica, más tranquila, sin rencores, seguramente va a ser mejor que montada en el odio y en el rencor, ¿no? Oye, me gusta ver, nosotros siempre decimos que el conflicto es el encuentro en la vida real y que el litigio judicial es llevar el conflicto al sede judicial. Por lo tanto, el litigio no es más que la afirmación en sede judicial de la existencia de un conflicto en el plano de la realidad. Los jueces de verdad resuelven litigios, no resuelven conflictos. Exactamente. Y cuando eso ocurre, el pueblo, la población queda desairada, desalmada, desangelada, porque la justicia no les llega de ninguna manera. Cuando el juez se declara incompetente, una caducidad de instancia, cualquiera de estas cosas que ocurren, el juez resuelve el litigio, lo archiva, pero el problema de la vida quedó pendiente. Y por eso me gusta mucho lo que me estás explicando. ¿Cómo te metiste en esto? Bueno, cuando te conocieron era otra cosa, nada de esto. ¿Qué pasó ahí? Sí, pero todos los elementos que he aprendido de usted y lo tengo que nombrar, ¿no? Y nuestro amigo en común, el doctor Federico Domínguez, todos los elementos técnicos del derecho procesal penal por parte de él y de la teoría general del proceso por parte suya, me han servido a mí para abrir los ojos mucho también, ¿no? Y para decir, bueno, en el ámbito concreto del derecho penal acá no encontramos una solución. Y tampoco podemos saltar de un ámbito punitivista a un ámbito abolicionista. En el medio tiene que haber algo, ¿no? Y en el medio fueron apareciendo prácticas como esta, que lo empezamos a hacer en forma casera en Lomas de Zamora, y que nos dimos cuenta que después existían prácticas en otros lugares del mundo, y las fuimos aprendiendo, las fuimos profundizando. Y hemos llegado a este punto en donde podemos decir que tenemos unos niveles de satisfacción muy grandes, realmente. Yo lo he nombrado a Federico Domínguez,
que supo ser el presidente sine die de la Cámara de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires, del 94 hasta su muerte prácticamente. Y fue un tipo muy querible, no muy recordable. Me alegra, me halaga que lo recuerdes a Federico, mi querido amigo. Oye, y además en todo esto has hecho un libro que lo hayan puesto de nombre ¿Por qué Diente de León? ¿Qué significa eso? No lo entiendo. Bueno, a nosotros nos gustó mucho, eh, nos gustó ¿No, mucho no todo lo tenés que es un la libro? figura. ¿Lo tenés a mano al libro ahí? ¿Lo tenés a mano para mostrármelo? Sí, por supuesto, cómo no. Acá lo tengo, y tengo la suerte la Diente de satisfacción León. de decir que es la segunda edición, ¿no? Muy bien, te felicito con eso. Oye, ¿qué es Realmente el dibujo que está en la tapa? ¿Qué es la foto esa? es un diente de león, justamente, una flor. Ah, Y, explícame qué es eso, a ver. Es lo que se no, llama la el flor panadero, es lo que se llama el es lo panadero en que se el llama el campo. panadero, ¿no? Y el diente de león es una plantita que crece en cualquier lugar y que nadie le da importancia, pero que después todos conocen porque o han jugado cuando eran chicos soplando el diente de león, el panadero, o han comido porque ahora resulta que nos hemos enterado que tiene muchas propiedades muy importantes cuando se utiliza como alimento, y que tiene una presencia y que por más que la gente lo ignore, se va reproduciendo y va creciendo. Y a nosotros nos gustó mucho esta figura porque nosotros hemos crecido dentro de un ámbito del Poder Judicial, que es un ámbito que tiene sus durezas, que tiene sus niveles de burocracia, que tiene una organización vertical. Hemos podido crecer como ese diente de león sin que mucha gente le dé importancia, sin que mucha gente le preste atención, pero que estamos siempre presentes y que siempre vamos a ir reproduciéndonos y que siempre vamos a estar a favor de que los más, que algunos lo tomen para divertirse, pero que lo usen, otros para otro tipo de beneficios, pero que siempre vamos a estar presentes para poder, desde ahí, desde la humildad, de marcar parámetros distintos, vamos a poder producir cambios dentro del Poder Judicial. Y se están Contame, produciendo. contame sobre qué verse el libro, qué decís allí, qué explicás, estadísticas, qué pones, Sí, tenemos prácticas. estadística. El libro tiene una primera introducción muy fuerte acerca de una crítica muy grande de todo lo que es la historia del Ius Puniendi, ¿no? De todo lo que es el derecho penal como ejercicio de control y ejercicio de poder del Estado. Y usted sabe bien que nosotros estamos en contra de los abusos del Estado, ¿no? Del abuso del poder del Estado. Entonces tiene toda una primera parte en donde expresamos toda la historia del Ius Puniendi y manifestamos la necesidad de cambiar estos parámetros del derecho penal. También después definimos todo lo que es justicia restaurativa, dónde surge la justicia restaurativa, cómo va creciendo el concepto de justicia restaurativa, cómo se está aplicando ahora en América Latina. Y posteriormente contamos nuestra experiencia en Loma de Zamora, y vamos proponiendo definiciones para que la gente que venga o que se sume tenga elementos claros de cuáles son los principios que tiene la justicia restaurativa, para que sepan que si quieren hacer justicia restaurativa van a tener que cumplir estos principios. Y este concepto de principios también lo hemos tomado del concepto de principio que usted manifiesta en el libro, ¿no? En su libro. He visto que estás viajando mucho, con mucho congreso internacional. ¿Ha tomado vuelo internacional importante esto realmente? Sí, esto ha tomado mucho vuelo. Mire, cuando yo empecé a participar de los congresos mundiales de mediación y los congresos nacionales de México, de la República Federal de México, participábamos hablábamos de justicia restaurativa dentro de los congresos de mediación. Y desde hace 2 años estamos organizando los congresos latinoamericanos de justicia restaurativa. O sea, Directamente. ahora, no solamente participamos en esos congresos de mediación, manifestando nuestros propios perfiles,
sino que ya estamos trabajando en congresos latinoamericanos que hablan de justicia restaurativa, de qué filosofía impulsa las prácticas restaurativas. Estamos hablando de las distintas expresiones de las prácticas restaurativas y estamos hablando de justicia restaurativa en el ámbito penal y de práctica restaurativa en todo el ámbito del derecho en general, ¿no? Hemos crecido mucho y es una cosa maravillosa. El año pasado hicimos un congreso, el primer congreso latinoamericano de justicia restaurativa en la ciudad de Rosario, ¿no? Y era increíble cómo la gente se acercaba a contar las prácticas que tenían en los distintos lugares de Latinoamérica. Prácticas muy concretas, ¿no? Desde Colombia, bueno, con toda esta situación tan particular y tan importante que todos conocemos de Colombia, de prácticas que existen en México, en otra sociedad también muy, muy violenta. ¿Me podés relatar alguna de esas prácticas? ¿En qué consisten esas prácticas? ¿En México, Colombia? Las prácticas de Colombia, o sea, los diálogos que se hicieron, los diálogos que se hicieron en Colombia con respecto a los procesos de paz dentro de Colombia tienen mucho de práctica restaurativa. O sea, muchos elementos de la justicia restaurativa fueron utilizados para llevar adelante los diálogos de pacificación de Colombia. Como también en algunos estados de México se han llevado adelante esas mismas prácticas. Como también existen en México prácticas en los lugares de encierro, en los penales, se han llevado prácticas restaurativas para pacificar la convivencia dentro de los penales. ¿Cómo es eso? Bueno, eso es así, o sea, se ha trabajado en reclusorios que tenían, en el estado de Sonora, por ejemplo, se ha trabajado en reclusorios que tenían una estadística de 1 o 2 muertos por semana internos, ¿no? Entre ellos, entre los internos. Y se ha trabajado para conseguir que dentro de esos reclusorios tan violentos se conviva pacíficamente. Y se ha transformado a los líderes negativos en líderes positivos, en líderes pacifistas. Todo a través de procedimientos de mediación y justicia restaurativa. Hay logros muy importantes. No masivos, no necesariamente. Oye, esto que está haciendo el Coco Derigo, hijo de un gran procesalista, por otra parte, con el rugby como práctica habitual en los penales, ¿ayudaría lo que estás haciendo vos? ¿Sería primo hermano de lo tuyo? Sí, por supuesto, eso es una buena práctica. No necesariamente tiene que denominarse que es una práctica restaurativa, pero es una buena práctica. Todo lo que tiene que ver con la posibilidad de que haya una disciplina, de que haya un diálogo, de que haya un incentivo para que la gente conviva de otra manera, siempre es cercano a nosotros. Porque nosotros consideramos que dentro de la filosofía restaurativa siempre hay conceptos que tienen que ver con la convivencia pacífica. Y todo lo que colabore con la convivencia pacífica va a ser cercano a nuestras prácticas restaurativas. Oye, esto al igual que el Zoom después de la pandemia, esto de la justicia restaurativa ha llegado para quedarse, ¿no? Yo creo que sí. Ha llegado para quedarse. Es muy difícil que puedan dejarlo a un lado, sobre todo porque exhibe resultados positivísimos. Y contra eso no hay nada que decir ni que hacer, ¿verdad? Lo que habría que hacer es extender primero el concepto, segundo la capacitación de la gente. Sí, por supuesto. En la Argentina nadie capacita a nadie. Aquí hemos cambiado un sistema inquisitivo, un acusatorio de la noche a la mañana, hicimos un giro de 180 grados y nadie le explicó a los jueces que había una ideología, una filosofía, una política, una cosa distinta, una moral diferente. Y entonces la cosa así no funciona. ¿Qué tenés previsto vos para hacer que esto funcione de verdad? No, a mí me parece que nosotros lo que tenemos es claramente una disputa cultural.
Y me parece que los jueces, los operadores judiciales, se asientan mucho o estudian mucho todo lo que es la ley positiva, sin tener un pensamiento crítico sobre esa ley positiva, ¿no? Y por lo tanto nosotros, La sociología judicial, ¿no? por supuesto, nosotros tenemos que empezar a hablar de cambios culturales que surjan de pensamientos filosóficos que pongan por sobre todo la dignidad de la persona humana, el derecho al diálogo, la necesidad del uso de la palabra por encima de la fuerza, porque la fuerza no solamente se impone con la fuerza material, sino también muchas veces los jueces imponen la fuerza a través de sus resoluciones, de sus decisiones, ¿no? Por ser arbitrarias, unilaterales, inconsultas. Entonces yo creo muchísimo y veo que hay muchos lugares, muchas usinas donde se están discutiendo estos temas, donde se está hablando de una filosofía que tenga que ver con la posibilidad de convivir pacíficamente, de una sociedad que nos incluya a todos, de una sociedad donde el diálogo sea algo muy importante, donde la palabra sea algo que tenga valor, porque tampoco estamos hablando de cualquier tipo de diálogo, estamos hablando de un diálogo sincero, de un diálogo Constructivo. constructivo, exactamente. Y soy optimista, doctor, muy optimista. Oye, hasta tanto una universidad tenga una materia que se llama justicia restaurativa, que algún día tendrá que haber, porque si no los chicos están al margen de todo esto, yo pienso que habría que, además de mostrarles el tema a los jueces, por tanto, estar Sí, claro. esto en el currículo de las asignaturas o de las carreras que mejoran la vida judicial, tendría que estar también en la que prepara a los fiscales, que serían que tendrían que ser los naturales llamadores a la justicia restaurativa, ¿no? No los Sí, claro. defensores, que son los obreros, son las hormigas obreras. ¿A quién le van a mandar el maná? Es obrera. Los fiscales, me gusta eso, a los fiscales había que hacerle todo esto, ¿no? Yo te veo unir con algunos fiscales para que, ¿en qué consistiría un curso de justicia restaurativa? ¿Un mes, dos Bueno, meses? ¿Cuántas horas podría ser para entender todo el sistema? nosotros damos cursos que, que incluimos 5 encuentros y que son muy ricos porque trabajamos mucho en todo el tema de talleres, ¿no? Y bueno, hablamos por supuesto de todos los tipos de práctica restaurativa que existen, ¿no? De las distintas expresiones. Hablamos de la justicia restaurativa en el ámbito penal, pero también hablamos de las prácticas restaurativas en los distintos ámbitos de las demás ámbitos, de las demás expresiones de los tribunales, ¿no? Los demás trabajos que se hacen en los tribunales, en los distintos fueros, en esto de la necesidad de que cuando es posible crear ámbitos en donde existan audiencias entre las partes para ver si es posible resolver este conflicto antes de dictar una sentencia. Estamos trabajando en mucho todos esos temas, pero también fortalecemos, porque las prácticas, reitero este concepto, tienen sus riquezas, pero también fortalecemos conceptos y lecturas filosóficas que nos llevan a valorar este tipo de soluciones. No es lo mismo cuando uno logra tener o resolver sus conflictos en forma dialogada que si lo resuelve a través de una sentencia. No es lo mismo, aunque la sentencia diga lo mismo que lo que yo alcancé dialogando, si yo lo alcancé dialogando, porque me puse de acuerdo con la otra parte. Es un punto a favor, sí, sí, seguro. Y estoy de acuerdo, no es lo mismo. Porque Sí, me comprometo más yo y comprometo más a la otra parte también, ¿no? Un concepto muy importante de la justicia restaurativa, obviamente, es el tema de la responsabilidad, ¿no? Que cada uno va a ser responsable de lo que dice, pero también de lo que acuerda. ¿Cómo se exige esa responsabilidad? A través de compromisos. Pero a través de compromisos, que obviamente que tienen la característica de que si algún compromiso no se cumple, vuelve a estar presente la posibilidad de continuar el proceso, de iniciar un proceso, de continuarlo, ¿no? Pero lo que yo le puedo manifestar es que
cuando la responsabilidad se alcanza a través del diálogo, del acuerdo y del compromiso personal de la persona que ve como la solución se ha obtenido a través de su participación, pero también de que se lo ha escuchado, esos compromisos en general tienen un porcentaje de cumplimiento muy alto, muy, muy alto. Qué bueno, che. Me gusta mucho esto, ¿verdad? No se me ocurre alguna cosa que no te haya preguntado, que hayas querido, que sea necesario que yo sepa. No, simplemente me parece muy importante recalcar esta extensión que se está haciendo, ¿no? Esta difusión y esta multiplicación de este tipo de prácticas. Me parece que ha llegado un momento en donde se ve las necesidades del cambio y a veces no se tiene a mano los elementos para hacer un cambio para el lado de la justicia restaurativa, pero cuando les llega a los operadores en general lo toman como algo bueno, lo llevan adelante, lo practican, y yo le puedo manifestar que nuestro país está atravesado de pequeñas prácticas de justicia restaurativa. Que bueno, Oye, esperemos que sea como el diente de león, que en algún momento no llegue, volando por el aire con el panadero, ¿no? Que la semilla llegue a todos lados, ¿cierto? Estamos llegando al final de esta charla. Te dejo un minuto para un pensamiento final para los jóvenes que te están escuchando. Sí. Mensaje para ellos. Sí. Primero, que todos los que trabajamos justicia restaurativa tenemos una gran confianza en las posibilidades naturales del ser humano y sobre todo las posibilidades que tienen nuestros jóvenes de ser artífices de un buen destino para sus vidas. Consideramos que tienen un potencial que es inmejorable, es un potencial muy grande, que solamente lo que hay que hacer es encauzar ese potencial. Y un concepto muy importante de la justicia restaurativa es que es una justicia en donde se sale de la idea de ganador y perdedor. Cuando terminamos un proceso de justicia restaurativa tenemos dos ganadores. Salimos del concepto de un ganador y un perdedor. Y esto me parece que también es bueno que los jóvenes lo sepan. No se trata siempre de ganar a toda costa, sino se trata de convivir y vivir bien. Eso me parece que es lo que yo puedo manifestar a favor de ellos. Muy buen mensaje, te lo agradezco tanto. Mi querido Germán, un abrazo fuerte. Disfruté mucho esta charla contigo, disfruté mucho. Ya nos veremos pronto en YouTube. Un abrazo fuerte y hasta siempre. Le agradezco muchísimo lo de la conversación de hoy y todo lo que ha hecho usted en mi vida. Gracias, doctor. Un abrazo, querido. Chao.